Hola a todas y todos, estamos por la 90.1 FM Radio Watch. Hoy seguimos con estos especiales de entrevistas con la Defensoría Local de la región de Los Ríos. En esta ocasión nos vamos a abocar a la Defensora Local de Adolescentes de Valdivia. Nos acompaña Loreto Mondión Rodríguez, con quien vamos a estar conversando acerca de esta Defensoría en específico para que nos pueda contar un poco sobre el trabajo que llevan a cabo desde el año 2007, pero también los distintos debates que se han dado a través de este tiempo respecto a las penas a las penas en adolescentes, y sobre todo con lo que pasó en el último tiempo con el estallido social, ¿cierto? Donde se entregaron cifras que eran un poco alarmantes respecto a las detenciones, en muchos casos ilegales, pero donde destacaba una alta cifra de adolescentes en detención. Bienvenida, Loreto, gracias por estar acá en la radio. Bueno, preguntarte primero cómo te encuentras. Estamos entrando ya a la fase uno de cuarentena, así que supongo que está un poco complicada la cosa, así que, bueno, preguntarte primero cómo estás. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Acá tratando de equiparar la vida profesional con la vida personal, como todas las madres trabajadoras por teletrabajo, que esa es la situación en que nos encontramos actualmente. Claro, sí, un poco compleja la situación, pero ahí se está, hay que ver cómo se administran los tiempos también. Bueno, Loreto, para empezar, si nos puedes explicar un poco a la gente que nos está escuchando y que también nos está viendo, ¿qué es la Defensoría Local de Adolescentes? ¿Desde cuándo está funcionando? ¿Bajo qué ley se rigen también? Y si nos puedes contar un poco aspectos generales sobre el trabajo que llevan a cabo, por lo menos acá en Valdivia. Bueno, la Defensoría Penal Adolescente es una vertiente, una especie de departamento dentro de la Defensoría Penal Pública, institución que se creó con la reforma procesal penal. Y la Defensoría Penal vino a crearse con la publicación de la Ley 20.084, que estableció la responsabilidad penal adolescente, el año 2007. Y desde esa fecha en Valdivia existe la Defensoría Penal Adolescente, que está conformada tanto por mi persona, que defiendo todas las causas de adolescentes de Valdivia que se encuentran vigentes, y por María Paz Ureta, otra colega que ve la segunda parte de las sanciones adolescentes, que ya es en sede ejecución. Una vez que los adolescentes están sancionados, condenados, ella se hace cargo del seguimiento del cumplimiento de las sanciones y también de algunas comunas de la región en representación de adolescentes. Y la verdad que la Defensoría Penal en su vertiente adolescente viene a crearse y a responder a una necesidad de cumplimiento de estándares mínimos internacionales en cuanto a la defensa penal de adolescentes. En atención a que antiguamente existía en Chile lo que se llamaba el juicio de discernimiento, en que personas menores de 18 años, desde los 16 años, se determinaba, se hacía una especie de juicio que se llamaba de discernimiento, en que se determinaba si era el adolescente imputable o no. ¿Qué quiere decir eso? Si podía responder penalmente ante la ley. Y después de que se determinaba si existía o no ese juicio, en el sentido de si podía hacerse cargo penalmente de del delito que cometió en atención a la madurez o algún tipo de incapacidad mental, o incluso a veces se tomaba la gravedad del delito para determinar si existía o no este discernimiento, y ahí la verdad que básicamente era un mismo tipo de ordenamiento, tanto procesal como en cuanto a las leyes que lo regían, la forma de determinar las penas, era prácticamente todo lo mismo, con la única Claro. diferencia que de la pena asignada al delito para adultos se rebajaba en un grado, que es un tema de determinación un poco matemática, con un juego de agravantes, de atenuantes, y se imponía
la pena que hubiera correspondido en adultos, pero bajada en un grado. Pero el tratamiento era lo mismo que para los adultos. Las sanciones dependían de gendarmería y no existía todo el entramaje que el día de hoy existe interinstitucional de una triangulación Claro, tanto de información como de redes de apoyo en que comienza a intervenir Sename, comienza a intervenir la Defensoría Penal Pública y desde otra perspectiva, no una perspectiva que tiene más reforzadas las penas de adultos, que es una mirada más bien retributiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo yo simplemente te castigo y tú tienes que irte preso o estar firmando un tiempo o estar yendo a dormir a la cárcel o en los casos más graves o ya de reincidencia, derechamente ingresar a la cárcel, donde no existe ningún, o sea, si existe intervención, ¿cierto?, de reinserción, no tanto como se quisiera respecto a personas que están en un proceso de formación, como son los adolescentes. Y es por claro. eso que el Estado de Chile, respondiendo a esta necesidad de intervención diferenciada, dado que estamos en una etapa evolutiva, tanto física como psicológicamente, donde en el futuro se van a fijar en definitiva cuáles son las características de personalidad. Y en el fondo la vía futura de la adolescencia es que se responde sobre todo a el convenio, al Pacto Internacional de Derecho Internacional de los Derechos del Niño, en que exige unos determinados parámetros mínimos de juzgamiento diferenciado en relación a los Claro. adultos. Y es así que comienza a funcionar la Defensoría Penal Adolescente, que tiene una mirada diferente y una normativa en cuanto a determinación de sanciones, y de hecho las sanciones son un mundo diferente a las penas ya que derechamente se establecen respecto de los adultos. De hecho, para hablar en un lenguaje técnico correcto, uno habla de sanciones penales adolescentes y no de penas, porque tienen un sentido diferente. Claro. La, la justicia penal adolescente básicamente busca fines resocializadores, más que retributivos, que como te explicaba en un comienzo, de meramente castigar, sino que Claro. la idea es que un adolescente que ingresa al sistema penal a través de la imposición de sanciones se busque evitar la comisión de nuevos delitos y reinsertarlo socialmente en la sociedad, en el sentido de crear aptitudes, de que si no está, por ejemplo, escolarizado, vuelva al estudio, con equipos profesionales conformados, ya se dependerá de los diferentes tipos de sanciones que existen, con psicólogos, psiquiatras, profesores, terapeutas educacionales, etcétera. Perfecto. Loreto, a propósito de lo que nos cuentas, ¿cierto? Esto de reformar y reinsertar, que es súper importante y es el trabajo que ustedes realizan desde la Defensoría Local de Adolescentes. El rango etario en el que ustedes están trabajando es de 14 a 18 años, ¿cierto? Claro, en estricto rigor el día antes que cumple 18 años, Ah, ya. cumplido los 18, ya se juzga como persona adulta y es otro mundo, básicamente en cuanto a las leyes que lo rigen y a las formas de responder ante la comisión de un delito. Perfecto. Y a estos 13 años desde la creación de la justicia adolescente, ¿qué falencias? Porque sabemos que estos son cosas que no nacen perfectas y se van perfeccionando con el pasar del tiempo, ¿cierto? Ha sido tema nacional o del Sename también. Entonces, por ahí va la pregunta. Sí. ¿Cuáles son las principales falencias en lo personal también que tú detectas que estás trabajando desde ahí que nos pudieras comentar quizás? Mira, quizás la falencia es que hay una separación muy estricta eh, al tratamiento de la adolescencia como, como un fenómeno que
todos vivimos en algún claro, momento, y cómo responde el Estado a través de niños y adolescentes vulnerados, vulnerados muchas veces en sus derechos, porque hay diferentes tipos de perfiles de adolescentes que cometen delitos. Hay adolescentes que una sola vez en su vida sacaron un Chocman de un supermercado y fueron claro, detenidos, o quisieron juntarse con sus amigos y no tenían plata para comprar trago y sustrajeron trago y carne como un tema casi chistoso como para después salir en la noche. Tenemos ese perfil de adolescentes y que ese perfil ojalá estuviera lo más lejos del sistema penal, y ojalá claro. no fuera intervenido, porque no se trata de justificar la comisión de delitos, pero mientras en la adolescencia se esté más lejos del sistema penal, que impida, por ejemplo, un contagio criminógeno de adolescentes que no tienen ningún tipo de contacto con el sistema, que están escolarizados, que tienen una familia detrás, que se trató de un tema, de un hecho excepcional en su vida, ingresan a un sistema con otro perfil de adolescentes que finalmente sea más perjudicial que beneficioso para su vida futura. Y tenemos otro grupo de adolescentes que sí están más involucrados y comprometidos con el sistema, eh, pero, pero muchas veces se interviene pensando en que ocurre al parecer algo mágico desde que cumplen los 14 años, y ahí ya hay que darle con el garrote del sistema penal, y desde que nacen hasta los 13 años, 364 días, hay que protegerlos porque son niños vulnerados, porque viven en la pobreza, porque tienen padres que cometen delitos, y pareciera que la protección de la adolescencia muchas veces llegar a esta edad y después se empieza a dar con el garrote Mm, del sistema penal, claro, cuando muchas veces uno ve que los adolescentes más comprometidos y de delitos más complejos, de mayor gravedad, son chiquillos que han estado intervenidos en el sistema Sename, digamos, en su vertiente proteccional muy tempranamente, y que uno ve que no existen los resultados esperados y hasta que cumplen los 14 años, y ya es otra la respuesta que en definitiva el gobierno, el Estado tiene respecto de estos chiquillos, que no dejan de ser niños ni claro. adolescentes por el hecho de cometer delitos. Entonces, ese paradigma, esa visión que se tiene de los adolescentes, creo que tiene que cambiar, porque muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo quedó libre? Él se tiene que ir preso. Pero claro, efectivamente hay delitos que cuesta entender que queden en libertad. Y de hecho los delitos de mayor gravedad, hablemos, delitos en contra la vida, contra la libertad sexual, de mayor relevancia penal, es más probable que quede con una medida cautelar privativa de libertad, o si no es primera vez en la comisión de un delito, directamente cumpla una sanción privada de libertad. Pero lo cierto es que las falencias que uno puede ver como defensa es que el perfil de adolescentes más duros, por decirlo así, con más compromiso delictual, son adolescentes que vienen intervenidos muy tempranamente, con problemas de consumo de drogas, con irresponsabilidades en cuanto a derechos básicos que tienen que ser satisfechos por parte de sus padres. eh, y entonces pareciera que ese punto de inflexión que ocurre en los 14 años eh, es complejo, Claro, y cuesta que la comunidad entienda que se trata de, al final del día, no dejan de ser adolescentes ni niños que están en una etapa de crianza y son una especial población, eh,
que tiene que ser protegida en sus derechos, dada la etapa en que se encuentran, y que no dejan de ser adolescentes, y que tiene que haber Claro, un padre, una madre detrás, y si no lo está, tiene que estar el gobierno para cuidarlo, pero exacto, idealmente no castigarlos, claro. porque los problemas de base que existen para que ese niño haya llegado a cometer un delito, no se trata, la defensa no trata de justificarlo, de decir, no, él está bien que robe, él está bien que se meta a las casas y robe cosas que no son de él, pero existe una razón de hecho, Mm, y esa razón es vulneración de derechos. Por lo tanto, no dejan de ser niños vulnerados por el hecho de cometer delitos. Y nunca la solución va a ser privarlos de libertad, porque en el fondo la privación de libertad, por tiempo incluso muy excesivo, va a ser que en definitiva un chico que quizás pudiera haber sido reencausado en el sentido de entregarle las herramientas para reinsertarse a la sociedad, escolarizarlo, etcétera, porque todos sabemos la importancia que tiene el reafirmarse los adolescentes junto a sus pares, el compartir, el ir a clases, el estar junto a su familia, son elementos que necesariamente se dan en libertad. Por lo tanto, un centro de régimen cerrado nunca va a ser la respuesta para tratar de revertir una conducta que pudiera ser, como se dijo anteriormente, un hecho aislado, o bien ya un perfil más complejo en que es necesaria un involucramiento en otras sedes, como es en sede proteccional de Sename, claro. en intervención familiar, en intervención, por ejemplo, de problemas de consumo junto con los padres, eh, etcétera. Es decir, son intervenciones complejas, de largo aliento y también, ¿por qué no decirlo? También producto de desigualdades estructurales que Exacto, existen en nuestro país claro. Sí, porque como defensa uno ve cuáles son los establecimientos educacionales a los que pertenecen los adolescentes, en que se repiten los nombres y que nunca vamos a escuchar otros establecimientos en que es evidente que los padres, los trabajos en los que ellos pertenecen y la red social que tienen de apoyo va en directa relación con la comisión o no de delitos. perfecto. Sí, bueno, a propósito de lo que nos comenta Loreto, el tema de la delincuencia está muy ligada al tema de la desigualdad. Es el fiel reflejo también de lo que ocurre a nivel de país en términos de oportunidades, ya sean en términos de educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Es un problema mucho más estructural que solamente de la delincuencia. No, no es que nazca porque sí solamente, sino que se dan múltiples condiciones, tanto en el hogar, pero también los factores del país, de las oportunidades, como tú bien dices, sobre todo el tema de la educación. Bueno, para la gente que nos está escuchando y también que nos está viendo, estamos junto a Loreto Montión, de la Defensoría Local de Adolescencia acá en Valdivia. Loreto, y a propósito de lo que nos hablas sobre el trabajo que ustedes realizan, por lo menos acá en Los Ríos, ¿ustedes qué están detectando respecto a las causas ingresadas? ¿Hay un aumento? ¿Van en baja? Por lo menos en estos años que han estado trabajando, yo no sé más o menos cómo va por ahí el asunto. De pronto, por la prensa se tiende a agudizar un poco el problema de que hay muchos adolescentes robando, pero yo no sé si las cifras reales serán de que va en ascenso este tema de las causas, por lo menos en adolescentes. Y mira, la verdad que eh, los números no mienten. Y eso es una ventaja y que debiera ser una ventaja al momento de que nuestras autoridades definan las políticas públicas, sobre todo lo que dice relación de la intervención penal en adolescentes. ¿Y por qué te digo que por suerte los números no mienten y que debiera eso
retumbar al momento de hacer políticas públicas, porque la estadística y los números muchas veces cobran un papel relevante. Y lo que yo te puedo comentar es que desde el año 2011 al 2019, como este año todavía no lo cerramos, puedo yo darte cifras, más o menos ideas de cifras hasta el año pasado, ha disminuido en un más de un 50% los ingresos de adolescentes al sistema penal. En Los Ríos, como muestra de botón, de 1.466 causas que se ingresaron el año 2019, solo 436 pertenecieron a adolescentes. Por lo tanto, es un 4% del total de las personas que se vieron involucradas en delitos en la región. Y esta baja, la verdad, que ha sido sostenida en el tiempo. En los últimos años, el año 2016 representaban el 6%, el 2015 el 8%, el 2014 el 8,5%. Entonces, y eso yo, si bien no te puedo dar los datos duros respecto de otras regiones, sí es sabido que ha sido una disminución sostenida en todo el país. ¿Y qué es lo que pasa? Que efectivamente hay delitos que son cometidos por adolescentes y que son muy mediáticos, pero de la población de delitos cometidos en la totalidad del país, la verdad que son bastante excepcionales. Lo que pasa que un solo robo que se comete por un adolescente es transmitido en todos los canales Claro. y pareciera que incluso a la misma hora. Entonces Mm, da la sensación muchas veces de que la adolescencia, de que de la comisión de delitos en la adolescencia está desatada, en claro. términos que no es así. Y muchas veces se toman decisiones políticas que no dicen relación con la realidad, sino que más bien con una sensación de la población que no está basada en datos. Mm, claro. Y eso es importante porque al momento de determinar políticas públicas debieran estas orientarse y aplicarse en función de números y de realidades, pero no de sensaciones, es lo que pienso yo. Claro. Perfecto. Loreto, a propósito de lo que de que nos cuentas de la disminución, por lo menos en delitos de adolescentes, em, ¿qué pasa con el tema del estallido social, que fue un tema durante el año pasado, a principios de este también, que en las protestas hubo muchos adolescentes detenidos ilegalmente también? Hablamos también con la Defensoría sobre las detenciones ilegales que aumentaron demasiado para el estallido social. Hablamos también fuera del aire del caso del adolescente que estuvo privado de libertad por más de un año o un año aproximadamente por ser sospechoso de la quema del metro, por ejemplo, al cual probablemente se le vulneraron sus derechos. Entonces, ustedes por lo menos, ¿qué reflexiones hicieron durante el estallido y post-estallido respecto a las detenciones que existieron hacia adolescentes? Bueno, la verdad que fue un desafío para la defensa abordar un aumento importante de tanto adultos como adolescentes detenidos en los días que como todos sabemos, del 18 de octubre en adelante, sobre todo en una situación de toque de queda, Claro. una situación social que ni la defensa, ni ninguna institución pública, ni nadie estaba preparada. Y en ese sentido, claro, cuando son detenidos muchos adolescentes en circunstancias que a veces no la ameritaban, uno podía verificar situaciones constituyéndose en la comisaría, entrevistándose con los adolescentes, que muchas veces, si uno no hiciera ese trabajo, no podrían constatarse, sino que hasta el otro día, cuando el adolescente ya pasó toda la noche Claro. durmiendo en una comisaría, privado de libertad, hasta el control de detención.
Entonces ahí sí cobró importancia el trabajo activo de la defensa, también de mis colegas que defendieron nosotros no teníamos turnos en toque de queda para visitar las comisarías y constatar situaciones en que algunas veces implicaron interponer recursos de amparo para verificar la libertad de la persona. Exacto. Loreto, y con el tema de la pandemia quizás también, si nos puedes comentar un poco, yo no sé si ustedes están en contacto también, por ejemplo, en la internación de régimen cerrado, ¿cierto? En este caso, donde se encuentran los centros especializados de adolescentes, por lo menos, ¿cuál es la situación respecto a esta crisis sanitaria con el tema del coronavirus? Bueno, hasta el momento en Valdivia, en Las Gaviotas, que es el centro de régimen cerrado y centro de internación provisoria, que es donde los adolescentes cumplen medida cautelar o los que están ya cumpliendo sanción, a la fecha no ha existido adolescentes con coronavirus. Y eso la verdad que responde a una política pública que en su momento se instauró bastante tempranamente, ya te diría fines de marzo, comienzos de abril, en cuanto a tomar una serie de protocolos tempranamente para evitar los contagios. Y uno de ellos fue suspender las visitas de familiares a los adolescentes, que se suplía con llamadas que podían acceder diariamente por videollamada, por algún programa idóneo al efecto. Eh, en algún momento esto volvió con todos los protocolos a poder realizar las visitas cuando bajaron los índices, ¿cierto?, de circulación, pero ya con esta nueva etapa, me imagino se volverá a la restricción inicial, pero se ha manejado en ese sentido por parte de Sename y en conjunto con Gendarmería, que está a cargo del resguardo perimetral del centro, entiendo yo, de realizar todos los protocolos necesarios para evitar los contagios, y en ese sentido ha sido exitoso. Perfecto, bueno, Loreto Mondión, defensora local de adolescentes de Valdivia para Radio Universidad Austral de Chile. Ya finalizando, Loreto, con la entrevista y quizás dejando reflexiones finales respecto al tema del trabajo que ustedes están realizando, pero de la vulneración de derechos que hay todavía, que existe acá en el país. Sabemos que es a nivel general, ¿cierto? Que no hay derechos garantizados básicos como por ejemplo la educación, la vivienda, la salud, entre otros. Se abre por lo menos, esto ya es como una reflexión personal quizás que tú nos pudieses dar, si se abre una oportunidad con este tema de la nueva constitución, a propósito de lo que se habla, de poner fin al Sename, de reformar el Sename en su totalidad, con los distintos casos que han existido a nivel país de abuso, de vulneración de derechos, de que no es suficiente lo que ocurre con esta institución. ¿Tú piensas que se abre una oportunidad clara para poder cambiar este sistema y para que se dejen de vulnerar los derechos de las y los niños acá en el país? Mira, sin duda, más allá de que, porque en el fondo puede haber una reforma en que se termine cambiando el nombre de la institución, Claro. pero sigamos con los mismos paradigmas. Y desconozco la verdad, no podría asegurarte que una nueva constitución necesariamente va a implicar un cambio en la realidad penal, que es lo que a mí me compete de adolescentes, porque esa realidad está regida por la ley 20.084, que entiendo, porque no conocemos el contenido de la constitución aún, no debiera modificarse. Pero lo cierto es que sí debiera cambiarse la mirada y esta diferenciación tan taxativa, tan tajante que se realiza de los adolescentes vulnerados una vez que entran al sistema penal, de olvidarnos de que son niños y de que son adolescentes y de que no por el hecho de cometer un delito dejan de tener derecho y de tener la necesidad
de ser un objeto de protección de derechos, como es el no a ser maltratados, el a tener la satisfacción de sus necesidades básicas mínimas, como es la alimentación, como es el cuidado y el cariño, ¿por qué no decirlo? Hay niños muy carentes de cariño, y que muchas veces incluso la comisión de delitos básicamente es para llamar la atención. Entonces, eh, la adolescencia, en definitiva, para ir cerrando, y la niñez, hay que cuidarla. Hay que cuidarla y hay que protegerla. Y no se trata acá, la defensa no trata en ningún momento de justificar que un adolescente cometa delitos, porque siempre van a haber otros niños que estén en situaciones mucho más complejas que quizás la gente que yo represento y que nunca en su vida va a cometer delitos. Pero lo que se trata es de que ese niño vulnerado que cometió un delito, evitar que comience una carrera, que comience a estar privado de libertad muy tempranamente, eh, que se le prive de la posibilidad de terminar sus estudios en libertad, de reinsertarse socialmente y que en definitiva sea crónicas de una muerte anunciada en que comience a ingresar a las gaviotas, cumpla los 18 años, ingrese a Yancahue y finalmente tenemos una vida que en el momento en que pudo ser cambiada y evitada su privación de libertad, no se hizo. Mm. Y de eso se preocupa la defensa, de evitar la privación de libertad, porque una persona, que un televidente puede decir, pero ¿cómo le dieron tan poco? 1, 2 años de cárcel solamente. Y recordemos, por ejemplo, cuando nosotros éramos adolescentes y era el verano, estábamos enero, febrero, ¿qué nos parecía? Que pasaba una vida en el verano antes de Claro. ingresar nuevamente a clases en marzo. En la adolescencia, si uno recuerda, todas las cosas que nos pasaban en el verano, todas las experiencias que vivíamos y después con alegría volvíamos a marzo a contar todo lo que había pasado y parece que había pasado una vida desde diciembre. Y eso es así en la adolescencia, el tiempo parece que pasa más lento. Y ese tiempo, privarlo de libertad, es complejo cuando una Claro. persona está creciendo y se está forjando. Exacto. Perfecto, Loreto, te agradecemos el contacto, interesante la conversación. Yo no sé si quieres dejar algún saludo, siempre damos la oportunidad cuando alguien está en la radio que quiera dejar algún tipo de saludo, así que te dejo quizás con las últimas palabras si quieres enviar saludos o alguna reflexión, no sé. Loreto, por favor. Sí, mira, saludos a todos los colegas que estamos pasando esta etapa tratando de realizar nuestro trabajo de la forma más profesionalmente posible, preocupándonos del resguardo de los derechos de las personas imputadas, tanto en libertad como privadas de libertad. A todos los colegas yo les saco un sombrero, los estimo mucho, somos un equipo profesional con vocación de servicio. Y también, bueno, a la familia que también nos apoya y está pendiente de que podamos realizar nuestro trabajo profesional y personal de la mejor manera posible. Perfecto, Loreto Mondión, defensora local de adolescentes de Valdivia para Radio Universidad Austral de Chile. Nosotros agradecemos a la gente que nos estuvo sintonizando por nuestro fanpage y también por nuestra señal 90.1 FM. Así que nosotros ahora seguimos en Radio Universidad Austral de Chile.